Muy buenas tardes, doctor. El día de hoy voy a exponer lo que es el sistema respiratorio. Mi nombre es Noemí Lampalabra, soy del segundo semestre, materia histología del año 2020. Comencemos. Vamos a comenzar explicando sobre la anatomía del sistema respiratorio. El sistema respiratorio está formado por los órganos relacionados con el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. El oxígeno es introducido dentro del cuerpo para su posterior distribución a los tejidos y el dióxido de carbono es producido por el metabolismo celular, es eliminado al exterior. Además interviene en la regulación del pH corporal, en la protección contra los agentes patógenos, en las sustancias irritantes que son inhalados y en las vibraciones que son utilizados para hablar, cantar, gritar, etc. Este proceso de intercambio entre oxígeno y dióxido entre la sangre y la atmósfera reciben el nombre de respiración externa. El proceso de intercambio de gases entre la sangre de los capilares y las células de los tejidos en donde se localizan estos capilares se llama respiración interna. En la siguiente diapositiva podemos ver que se divide en componentes: el componente conductor o vía aérea, el componente respiratorio y la ventilación. Este componente conductor o vía aérea consta de la nariz, la faringe, la tráquea y bronquios. El componente respiratorio consta de los pulmones, la ventilación del tórax, diafragma, tejido conectivo elástico de los pulmones. También mencionaremos cuáles son las funciones principales del sistema respiratorio. Podemos ver que las funciones del sistema respiratorio es la inhalación y la exhalación, son la ventilación pulmonar. El inhalar es el acto de inspirar oxígeno y el exhalar el acto de expirar el dióxido de carbono. Lo que es la ventilación pulmonar, el aire es inhalado a través de las cavidades nasales y bucal, la nariz y la boca. Se desplaza a través de la faringe, la laringe y la tráquea para llegar a los pulmones. Cuando el aire es exhalado, fluye en forma inversa por la misma vía. Cambios en el volumen y la presión del aire en los pulmones desencadenan la ventilación pulmonar. Durante la inhalación normal, el diafragma y los músculos intercostales externos se contraen y se eleva la caja torácica. A medida que el volumen de los pulmones aumenta, la presión del aire disminuye e ingresa el aire. Durante la exhalación normal, los músculos se relajan, los pulmones se vuelven más pequeños, la presión del aire aumenta y este se expele. Como siguiente función tenemos la respiración externa, intercambio de gases entre los pulmones y el torrente sanguíneo. Dentro de los pulmones, el oxígeno se intercambia por dióxido de carbono de desecho a través del proceso denominado respiración externa. Este proceso tiene lugar en cientos de millones de sacos microscópicos denominados alvéolos. El oxígeno del aire inhalado difunde los alvéolos a los capilares pulmonares que los rodean, se une a las moléculas hemoglobina en los glóbulos rojos y es bombeado por el torrente sanguíneo, mientras que el dióxido de carbono de la sangre desoxigenada difunde de los capilares a los alvéolos y es eliminado mediante la exhalación. Como siguiente función tenemos el aire que hace vibrar las cuerdas vocales, crea sonidos.
La fonación es la creación de sonidos mediante estructuras que se encuentran en las vías respiratorias superiores. Durante la exhalación, el aire pasa de los pulmones por la laringe. Cuando hablamos, músculos de la laringe mueven los cartílagos aritenoides. Estos cartílagos juntan las cuerdas vocales o pliegues vocales. Cuando las cuerdas se unen, el aire que pasa entre ellas las hace vibrar, lo que crea sonidos. Ahora comenzaremos con la diapositiva que muestra a la cavidad nasal. La cavidad nasal es la primera parte del sistema respiratorio por donde entra el aire para comenzar el proceso de respiración. La concha nasal recibe su nombre por su estructura en forma de concha de caracol. La concha forma las paredes laterales de la cavidad nasal. Podemos ver que la cavidad nasal se divide en dos porciones, una porción anterior y otra posterior. En la porción anterior está recubierta por un epitelio plano estratificado y la porción posterior está recubierto por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. A su vez también está compuesto por 5 tipos de células. ¿Cuáles son estas células? La célula ciliada, célula falciforme, célula en cepillo, célula neuroendocrino y las células basales. Siguiente diapositiva. Podemos observar una imagen de lo que son estas 5 tipos de células. La célula ciliada, que están de color azul. Estas células son cilíndricas, altas, con cilios que se proyectan dentro del moco. Las células falciformes. Estas células falciformes sintetizan el proteína del moco. Las células en cepillo, que están de color anaranjado, estas se unen a una designación general para las células de las vías respiratorias que poseen microvellosidades y ramas cortas. Las células de gránulos pequeños, células de Kuczynski, se parecen a las células basales, pero tienen gránulos de secreción. Son células endocrinas del sistema APUT, un sistema hormonal paralelo al sistema endocrino. Y por último, las células basales, que están de un color amarillo. Estas células madres de las que derivan los otros tipos de células. Pasamos a la siguiente diapositiva, en donde podemos ver lo que es la parte de la faringe. ¿Qué es la faringe? La faringe es un conductor de paredes musculosas y membranosas que comunica la boca con el esófago en el ser humano. Forma parte del tubo digestivo y contribuye a la respiración y a la fonación, pues comunica con las fosas nasales, las trompas de Eustaquio y lo que es la laringe. La faringe se encuentra recubierta por una mucosa, la cual es diferente según la zona que se estudia. Podemos ver que a su vez la faringe se divide en 3 partes. En la imagen lo podemos ver mejor: la nasofaringe, que está de un color rojo, la orofaringe de un color amarillo y lo que es la laringofaringe de un color verde. La nasofaringe está recubierta por un epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado. También se llama faringe superior o nasofaringe al arrancar de la parte posterior de la cavidad nasal. El techo de la faringe situado en la nasofaringe se llama cavum, donde se encuentran las amígdalas faringias o etenoides. La segunda
parte es la orofaringe, que también está recubierto por un epitelio escamoso estratificado. También se llama faringe media o bucofaringe, debido a que por delante está ubicada la boca o cavidad oral a través del mismo istmo de las fauces. La última parte, que es la laringofaringe, que también está recubierto por un epitelio escamoso estratificado. También se le puede llamar hipofaringe o faringe inferior. Comprende las estructuras que rodean a la laringe por debajo del epiglotis, como los senos piriformes y el canal retrocricoideo hasta el límite con el esófago. En esta diapositiva podemos también observar que en su estructura hueca de 4 a 5 centímetros de largo, que comunica la faringe con la tráquea. Ahora pasemos a lo que es siguiente diapositiva, que es la laringe. La laringe es un órgano del conducto respiratorio situado entre la tráquea y la faringe, que tiene forma conoide y está revestido interiormente de una membrana mucosa con 5 cartílagos principales, el mayor de los cuales es el tiroides, constituye la protuberancia de la nuez y otros 2 de las cuerdas vocales. Su principal función es la de proteger la entrada de las vías respiratorias inferiores e interviene en la producción de la voz. También ayuda a evitar que los alimentos y los líquidos entren a la tráquea. En su túnica mucosa podemos observar que la lámina epitelial de la mucosa laringea, las cuerdas vocales y los cartílagos aritenoides están compuestos por epitelio plano estratificado. También se lo puede ver en la imagen. También en el resto de la laringe el epitelio es cilíndrico, pseudoestratificado con cilias, cuyo movimiento desplaza la capa de mucus de la superficie epitelial hacia arriba en dirección de la faringe, que también está aquí, se le puede observar. Pasando a la siguiente diapositiva, tenemos a la tráquea. La tráquea es un conducto respiratorio de los vertebrados formado por anillos cartilaginosos que empieza de la laringe y desciende por delante del esófago hasta la mitad del pecho, donde se bifurca formando los bronquios. Como podemos también observar, mide de 10 a 12 centímetros de longitud y de 1.5 centímetros de diámetro. Consta de 15 a 20 anillos traqueales, como se ve en la imagen, desde el cartílago cricoides de la laringe hasta su zona de bifurcación en los 2 bronquios principales. Seguimos con la siguiente diapositiva. Observamos que su mucosa está formada por un epitelio pseudoestratificado ciliado, la cual posee 3 principales células, que son las células ciliadas, mucosas y las células basales. Las células ciliadas son las más abundantes y cada una de ellas tiene más de 200 cilios, las cuales desplazan la capa de moco que cubre la superficie y cualquier partícula que haya en esta capa hacia la laringe. Como la célula siliciforme o mucosa, se encargan de segregar la capa de moco que recubre la superficie de los conductos respiratorios. Las células basales actúan como células de reserva, a partir de las cuales se reemplazan las células del epitelio que van muriendo. Existen más u otros tipos de células muy frecuentes en lo que es el epitelio traqueal.
Con eso hemos mencionado lo que son las células de la tráquea. Ahora mencionaremos lo que son las capas que presenta también la tráquea. En la imagen podemos observar que está una capa epitelial o mucosa, una submucosa, un cartílago hialino y una adventicia. La lámina propia de la mucosa está formada por conectivo laxo con una gran cantidad de células. Es frecuente ver linfocitos y otras células del sistema inmune. También se observa abundante tejido linfático. La submucosa, al contrario que en otros órganos, es conectivo laxo, con un aspecto similar a de la lámina propia de la mucosa. El cartílago de la tráquea está formado por anillos incompletos en forma de C. La abertura de dicho anillo está situada en la parte posterior de la tráquea. Permiten que la tráquea sea flexible y además impiden que se oblitere el canal aéreo. El tipo de cartílago es hialino. Y como último tenemos a la capa adventicia. Esta capa es la más externa y recubre la parte externa de los anillos incompletos cartilaginosos. Este tejido conectivo puede contener tejido adiposo. Continuando también hablando un poquito más sobre lo que es la tráquea, también podemos observar que también posee lo que son las células de cepillo. Son células cilíndricas con microvellosidades romas. La superficie basal de la célula está en contacto sináptico con una determinación nerviosa aferente. Por lo tanto, la célula en cepillo se considera una célula receptora. La tráquea también, los cartílados traqueales constituyen la capa cartilaginosa de la pared traqueal. Con eso pasamos a la siguiente diapositiva. Los bronquios. Bronquios. Los bronquios son conductos que permiten el pasaje del aire hacia los pulmones. Los bronquios principales derecho o izquierdo son los primeros bronquios en ramificarse desde la tráquea. Estos bronquios son los más anchos y entran al pulmón. También tenemos que su bifurcación de la tráquea inicia en el árbol bronquial. Sus primeras ramas ya son los principales, el derecho y izquierdo, también llamados extrapulmonares. Su estructura es similar a la de la tráquea. En la siguiente diapositiva podemos ver que el epitelio es menos alto y tiene menos células caliciformes. La lámina propia tiene una gran cantidad de fibras elásticas en su zona más superficial. Está separada de la submucosa por una capa discontinua del músculo liso, una capa que es más prominente en las vías aéreas más pequeñas. La capa submucosa tiene pocas glándulas seromucosas. Los cartílagos ya no se disponen en forma de herradura, sino que forman placas aplanadas interconectadas entre sí. En la siguiente diapositiva podemos observar lo que son los bronquiolos, que son ramificaciones con un calibre inferior al de 1 milímetro. Tienen un epitelio simple cúbico. Los bronquiolos de conducción más pequeños, los bronquiolos terminales, están revestidos por un epitelio simple cúbico, en el cual hay dispersas células de clara entre las células ciliadas. Estas células claras aumentan de cantidad, mientras que las células ciliadas disminuyen a lo largo de los bronquiolos. Ocasionalmente también aparecen células en cepillo y células de gránulos pequeños.
Las células de Clara son células no ciliadas que tienen una prominencia característica que es redondeada o en forma de cúpula. Secretan un agente tensioactivo, una lipoproteína que impide la adhesión a la pared de la vía aérea, que se colapse, en particular durante la expiración. Estos bronquiolos en sus células claras no ciliadas que tienen una prominencia característica que es redondeada, ya mencionada. Los bronquiolos respiratorios son los de primera región del sistema respiratorio en que puede ocurrir el intercambio de gases. Tras varias ramificaciones, cada bronquiolo respiratorio termina en un conducto alveolar. En esta diapositiva podemos observar los pulmones. Los pulmones son estructuras anatómicas pertenecientes al sistema respiratorio. Se ubican en la caja torácica a ambos lados del mediastino debido al espacio ocupado por el corazón. El pulmón derecho es más grande que el izquierdo. También los pulmones en el aparato respiratorio nos permiten respirar, permiten la entrada de oxígeno en nuestros cuerpos, inspiración o inhalación, y expulsan el dióxido de carbono, expiración o exhalación. Este intercambio de oxígeno y dióxido de carbono recibe el nombre de respiración. A su vez, también están divididos en lóbulos. El derecho que tiene 3 lóbulos y el izquierdo en 2. Podemos ver en la siguiente imagen que son los lóbulos. En el lado derecho podemos ver 3, el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior, y en el lado izquierdo podemos ver a su vez el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Los lóbulos se dividen en segmentos broncopulmonares que a su vez se dividen en lobulillos. La superficie externa está cubierta por una membrana serosa que se denomina la pleura. También, continuando con la siguiente diapositiva, tenemos los alveolos. Los alveolos son los espacios aéreos terminales del sistema respiratorio, y en estas estructuras ocurre el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre. Cada alveolo está rodeado por una red de capilares que ponen la sangre en estrecha proximidad al aire inhalado en el interior del alveolo. Los mismos están formados por una pared de neumocitos 1 y 2. La luz alveolar está ocupada por un macrófago. Con la siguiente diapositiva vemos lo que son los neumocitos. Como ya mencionamos, el tipo 1 y el tipo 2. El neumocito tipo 1 tiene un epitelio escamoso simple. Uniones ocluyentes evitan el escape del líquido extracelular a la luz alveolar. Este es el neumocito tipo 1. El neumocito tipo 2 tiene células cuboides y cuerpos laminares, como ya lo vemos también en la imagen. Mencionando que también los primeros, que tapizan casi por completo la superficie alveolar, ejercen una función estructural. Los neumocitos tipo 2 son muy activos metabólicamente, producen el surfactante y en caso de lesión se transforman en neumocito tipo 1. El epitelio pulmonar también coexiste en macrófagos alveolares, cuya misión es la defensa ante la lesión, y fibroblastos encargados de la síntesis de colágeno y elastina, componentes de la matriz extracelular. Aportando también en esta parte los conductos y sacos alveolares. Los conductos alveolares son vías aéreas alargadas que casi no tienen paredes, solo alveolos como sus límites periféricos. En los tabiques interalveolares con aspecto de rodetes hay anillos de músculo liso.
Los arcos alveolares son espacios rodeados por cúmulos de alvéolos. Los alvéolos circundantes se abren hacia estos espacios. Como podemos ver en la imagen, podemos ver lo que son los alvéolos. También podemos ver lo que es la barrera alveolo-capilar. En la región del tabique interalveolar más delgada, que atraviesan el oxígeno y lo que es el dióxido de carbono, a medida que estos gases pasan por lo que es la sangre a la luz de los alvéolos y viceversa, se integra con agente tensoactivo y neumocito tipo 1. Las láminas basales fusionadas de neumocitos tipo 1 y células endoteliales de los capilares, células endoteliales de capilares continuos. En esta diapositiva podemos ver la imagen de lo ya explicado sobre lo que es el intercambio de gases en el neumocito tipo 1 y la barrera del alvéolo capilar. Ahí tenemos una imagen más ampliada para una mejor visión. En la siguiente diapositiva vamos a ver casi la finalización de lo que es el sistema respiratorio. Como su última parte tenemos a lo que es la pleura. La pleura es una membrana serosa de origen mesodérmico que recubre el parénquima pulmonar, el mediastino, el diafragma y la superficie interna de la pared torácica. Está constituida por una doble hoja. ¿Cuáles son? La pleura visceral y la pleura parietal. En la pleura visceral recubre la superficie del pulmón y la pleura parietal recubre la superficie interna de la pared torácica, la cara superior del diafragma y la cara lateral del mediastino, subdividiéndose por tanto en pleura costal, pleura diafragmática y pleura mediastínica respectivamente. Ambas hojas pleurales se unen en el hilio pulmonar, que es la zona anatómica situada en el mediastino medio, junto a la impresión cardíaca, por donde entran y salen las estructuras que forman la raíz pulmonar, el bronquio de sus vasos bronquiales, la arteria pulmonar, las venas pulmonares y los vasos linfáticos. El espacio entre la pleura visceral y la pleura parietal se denomina espacio o cavidad pleural. Haciendo una pausa en este momento podemos acercarnos a la imagen y vemos una pleura visceral, un mesotelio, el laxo areolar y fibras elásticas, los alvéolos. Continuando, en condiciones normales el espacio pleural contiene unos 15 ml de líquido pleural formando, entre otras sustancias, por glucoproteínas ricas en ácido hialurónico que actúan como lubricante entre ambas superficies pleurales. Este líquido podemos ver que es el resultante de un equilibrio fisiológico entre su producción y absorción. En la producción del líquido pleural intervienen las presiones que gobiernan la ley de Starling, presión hidrostática y presión oncótica dentro del capilar sanguíneo y la presión pleural. La reabsorción se realiza principalmente a través de la red linfática de la pleura parietal. Los desequilibrios entre la producción y la absorción de este líquido, así como el aumento de la permeabilidad en la microcirculación pleural, el paso del líquido desde el peritoneo, la rótula vascular o la rótula del conducto torácico, producen una acumulación patológica de líquido pleural que se denomina derrame pleural. Ya hemos mencionado que el epitelio plano simple
del mesotelio. Tiene una capa submesotelial, tejido conjuntivo con vasos sanguíneos y linfáticos, una capa externa de fibras elásticas, dos capas de fibras de colágeno con fibras dispuestas en ángulo recto. Aquí ya podemos ver una imagen de lo que es la pleura, el mediastino que se encuentra en la parte media, la pleura visceral que se encuentra en el lado superior del lado superior lateral, lo que es la pleura, em, el lado costal de la pleura. Aquí podemos ver también otra imagen en donde nos indica lo que es una imagen mejor. Podemos ver esta imagen que en la parte superior podemos ver una con tipo manchas rosaditas. Tiene lo que es el mesotelio. También podemos ver en la parte media lo que es la capa fina del músculo liso. En la parte 2, que es la capa submesotelial, tejido conjuntivo con vasos sanguíneos y linfáticos, capa externa de fibras elásticas, dos capas de fibras de colágeno con fibras dispuestas en ángulo recto. Ya con esto, a continuación podemos ver algunos anexos de lo que es el epitelio respiratorio, que tal vez nos van a ayudar un poco a identificar lo que son sus partes. Seguimos. Aquí podemos ver el epitelio respiratorio con sus partículas, célula mucosa, capa de moco, los cilios que se observan en un color azul, la célula epitelial columnar ciliada que está en la parte roja adentrándose, la célula madre que también está aún más adentro de lo que es la parte roja, la lámina propia membranoso basal. Un ejemplo de anexos que nos pueden ayudar también en identificarlos. Aquí también podemos ver los 5 tipos de células, las células ciliformes, basales, las células endocrinas, etcétera. Ya finalizando, ya te damos muchas gracias al doctor por su presencia. Aquí terminamos. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.